Son las 7 de la mañana. Don Ernesto, 72 años, jubilado desde hace 4, se sienta frente a su mesa de cocina con una taza de café que ya se enfrió. Tiene frente a él 3 papeles: el recibo del gas, el de la farmacia y el estado de cuenta de su pensión. Como todos los meses, hace la misma operación de siempre. Suma lo que tiene, resta lo que debe, y el resultado casi nunca le alcanza. Esa misma mañana, a miles de kilómetros de su cocina, en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, alguien firmó un documento que va a cambiar esa ecuación para siempre. Y lo más curioso de todo, lo más sorprendente, es que ese documento lleva semanas circulando. Lleva semanas ahí, disponible, real, con nombre y apellido. Pero nadie le habló a don Ernesto de él. Nadie le explicó qué significa. Y lo más importante, nadie le dijo si él califica o no. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy en este video. Vamos a abrir ese documento juntos. Vamos a leer lo que dice, y vamos a explicarle a don Ernesto y a todos los que son como don Ernesto en este país si ese 15% de aumento llega o no llega a su bolsillo, y por qué. Pero te adelanto algo. Esto no es tan simple como lo están presentando en muchos lados. Hay una condición, una sola, pero es una condición que divide a los pensionados en 2 grupos completamente distintos, y dependiendo del grupo en el que estés, lo que viene en mayo de 2026 puede ser una gran noticia o puede no serlo en absoluto. Quédate porque vamos a ir despacio. Vamos a ir con calma, y cuando termines este video vas a saber exactamente en qué lugar estás parado. Antes de hablar de números, necesitamos hablar de realidad, porque los números solos, sin contexto, no significan nada. México tiene hoy más de 2,5 millones de pensionados bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2,5 millones de personas que cada mes esperan que llegue ese depósito a su cuenta, ese depósito que para muchos de ellos no es un complemento, es todo, es el único ingreso que tienen para pagar la renta, la comida, los medicamentos, el transporte y, si alcanza, algo de ahorro para una emergencia. El problema es que ese depósito lleva años perdiendo la batalla contra la inflación. Cada vez que sube el precio de la tortilla, del jitomate, del gas, del transporte público, la pensión se queda un poco más atrás. Y esa brecha, ese espacio entre lo que entra y lo que cuesta vivir, se ha ido ensanchando de manera silenciosa pero constante. Frente a ese panorama, las autoridades del IMSS decidieron moverse, y se movieron con un anuncio que tiene 2 partes. 2 piezas de un mismo rompecabezas que juntas pintan un escenario muy distinto al que estaban viviendo muchos jubilados hasta ahora. La primera pieza es el aumento del 15%, un incremento directo en pesos aplicado sobre la pensión mensual. La segunda pieza son los cambios en la modalidad 40, ese mecanismo que permite a trabajadores activos inflar el monto de su futura pensión antes de jubilarse. 2 noticias. Un solo comunicado, y muchísimas preguntas que en este video vamos a ir respondiendo una por una. Empecemos por donde tiene que empezar todo, por el principio. Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social habla de un aumento del 15%, lo primero que hay que entender es a quién le está hablando. Porque este no es un aumento universal que llega automáticamente a todos los pensionados por el simple hecho de serlo. Eso sería lo ideal, claro que sí, pero no es lo que dice el comunicado. Este aumento está dirigido de manera específica y exclusiva a los pensionados que están amparados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, la que en el lenguaje popular se conoce simplemente como la Ley 73, o el régimen viejo, o el sistema de reparto. Hay muchos nombres para lo mismo. ¿Qué significa pertenecer a la Ley 73? Significa que eres un trabajador que comenzó a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Ese es el corte. Esa es la línea divisoria. Antes de esa fecha, Ley 73. Después de esa fecha, Ley 97, que es el sistema de ahorro individual en las AFORE.
Ahora bien, dentro de ese universo de pensionados de la Ley 73, el aumento del 15% no llega a todos de la misma forma. Hay una condición adicional, y aquí es donde muchos videos se quedan cortos, porque simplemente dicen hay un aumento del 15% y no explican el siguiente paso. Ese paso es el que importa de verdad. El 15% adicional corresponde a lo que el instituto denomina, en sus estatutos internos, la ayuda asistencial por concepto de soledad. Y eso, traducido al español de todos los días, significa lo siguiente: el pensionado no tiene, al momento de tramitar su pensión, ningún beneficiario económico registrado que dependa de él. ¿Qué es un beneficiario económico según el IMSS? Es el cónyuge, el esposo o la esposa legalmente registrada. Es la concubina o el concubino, si existe y está comprobado ante la institución. Son los hijos menores de 16 años o de hasta 25 si están estudiando y pueden demostrarlo. Y son los padres del pensionado, si dependen financieramente de él y así está registrado. Si no tienes ninguno de esos casos en tu situación personal, el instituto te reconoce como una persona sin dependientes económicos. Y por esa razón, para compensar de alguna manera la ausencia de una red de apoyo familiar, aplica automáticamente ese 15% adicional sobre el monto base de tu pensión. Ahora, escucha esto con atención, porque es el punto que más confusión genera. Este beneficio no se solicita. No hay un trámite especial, no hay una ventanilla a la que debas ir a pedir el 15%. El sistema lo detecta solo durante el proceso de cálculo de tu pensión, al revisar si tienes o no dependientes registrados. Si no los tienes, el aumento se aplica. La condición final para que todo esto funcione es haber cotizado un mínimo de 500 semanas. No 250, no 300, 500. Eso equivale, si haces el cálculo rápido, a aproximadamente 9 años y 8 meses de trabajo registrado ante el instituto. Pero aquí viene algo que quiero que grabes muy bien en tu memoria. Este beneficio es exclusivo de la Ley 73. Los pensionados de la Ley 97, los que ahorraron en sus AFOR durante toda su vida laboral, no tienen acceso a este incremento. Su pensión funciona con una lógica completamente diferente, depende del saldo acumulado en su cuenta individual, y no existen estos mecanismos de ajuste por soledad dentro de ese sistema. ¿Eso significa que los pensionados de la Ley 97 no van a ver ningún cambio positivo este año? Esa es una pregunta justa, y tiene una respuesta que vamos a explorar más adelante en este video. Por ahora, continuemos con la Ley 73 y vayamos al segundo gran anuncio del comunicado. Si te preguntara ahora mismo qué es la modalidad 40 del IMSS, ¿qué me dirías? La mayoría de la gente la conoce de oídas, saben que existe, saben que tiene que ver con las pensiones, pero pocos saben exactamente cómo funciona, cuánto cuesta y sobre todo, qué está cambiando en ella para este año. Así que vamos por partes. La modalidad 40 es un mecanismo de continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Seguro Social. En palabras simples, es una puerta que el IMSS te deja abierta después de que termina tu relación laboral formal. Una puerta por la que puedes seguir aportando al sistema de tu propio bolsillo, sin necesidad de tener un patrón. ¿Para qué sirve? Para dos cosas fundamentales. La primera, para seguir sumando semanas cotizadas y llegar al mínimo necesario para pensionarte. Si te faltaron años de trabajo registrado y no llegaste a las semanas requeridas, la modalidad 40 te permite completar ese camino. La segunda, y aquí está la joya, para registrar un salario base más alto del que tenías en tu último empleo, y que ese salario más alto sea el que use el IMSS para calcular el monto de tu pensión. Eso significa que, si se hace bien, la modalidad 40 puede incrementar de manera significativa lo que vas a recibir cada mes durante el resto de tu vida. Claro que tiene un costo, no es gratis. Tú estás pagando las cuotas que antes pagaba tu patrón, más las tuyas propias, y es precisamente ese costo el que acaba de cambiar.
El nuevo porcentaje que el IMSS ha establecido para el costo mensual de la modalidad 40 es del 14.438%. Ese es el porcentaje que se aplica sobre el salario base que tú decidas registrar al momento de inscribirte. Y sí, existe un límite máximo salarial que no puedes rebasar, que el instituto define y actualiza periódicamente para mantener el equilibrio financiero del sistema. Pero el costo no es lo único que cambió. Los requisitos de entrada también se ajustaron. Para poder acceder a la modalidad 40 hoy, en este nuevo ciclo que arranca con fuerza hacia mayo del 2026, necesitas cumplir con dos condiciones que el IMSS describe como innegociables. La primera condición es contar con al menos 52 semanas cotizadas dentro de los últimos 5 años anteriores a tu fecha de baja del régimen obligatorio, no 51, no 48, 52, que equivalen exactamente a un año de cotización dentro de ese período de 5 años. La segunda condición es que no hayan transcurrido más de 5 años desde tu fecha de baja. Si ya pasó más tiempo que ese, la puerta de la modalidad 40 se cierra. Ya no puedes entrar por ella. Y eso es algo que muchas personas descubren demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer al respecto. Este es el momento en el que quiero pausar y preguntarte algo directamente. ¿Ya revisaste tu historial de semanas cotizadas? ¿Ya sabes exactamente cuántas semanas tienes acumuladas? Porque toda esta información que estamos viendo hoy solo tiene valor si tú sabes en qué punto de ese mapa te encuentras. Más adelante, antes de que termine este video, te voy a decir exactamente cómo puedes hacer esa revisión en línea sin moverte de tu casa en menos de 10 minutos. Pero antes, sigamos con algo que muchos están preguntando y que todavía no hemos respondido. Esta pregunta llegó desde el título de nuestro video y hay que responderla con honestidad. El título dice Ley 73 y Ley 97 con un signo de interrogación. Ese signo de interrogación no está ahí por accidente. Está ahí porque es precisamente lo que más confusión genera y lo que más injusticia produce en la comunidad de pensionados. La realidad concreta es esta. El aumento del 15% por ayuda asistencial de soledad está diseñado dentro del marco legal de la Ley 73. Es un beneficio que existe porque ese sistema, el de reparto, contemplaba este tipo de asignaciones adicionales. El de la Ley 97 no funciona así. Un pensionado de la Ley 97 recibe su retiro en función del dinero que ahorró en su Afore durante años de trabajo. Si ahorró mucho, recibe más. Si ahorró poco o si tuvo periodos de desempleo prolongados, recibe menos. No hay un mecanismo de ayuda asistencial por soledad dentro de ese modelo. ¿Eso es justo? Esa es una pregunta que tiene respuestas muy distintas dependiendo de a quién se la hagas. Los defensores del sistema de Afore dirán que es más transparente y que cada quien tiene acceso a lo que aportó. Los críticos dirán que deja completamente desprotegidos a quienes tuvieron carreras laborales irregulares, ingresos bajos o empleadores irresponsables que no registraron bien sus semanas. Lo que sí podemos decir con certeza es lo siguiente. Si eres pensionado de la Ley 97 y estás viendo este video esperando que el 15% llegue a tu cuenta en mayo, necesitas saber que ese porcentaje específico, tal como está anunciado, no aplica para tu régimen. Sin embargo, y esto es importante, eso no significa que los de Ley 97 no tengan acceso a ninguna mejora. El gobierno federal ha estado implementando de manera gradual ajustes en las pensiones mínimas, garantizadas para los trabajadores de ese sistema, y hay negociaciones en curso sobre cómo mejorar los montos para quienes reciben las pensiones más bajas dentro de ese esquema. ¿Eso va a resolver el problema de fondo? Probablemente no del todo, no en el corto plazo, pero es un proceso que está en movimiento y vale la pena seguirlo. Lo que quiero que te quedes con esto, si no sabes bajo qué ley estás pensionado o en proceso de pensionarte, ese es el primer dato que tienes que averiguar, porque todo lo demás, cada número, cada porcentaje, cada requisito, depende de esa respuesta.
Voy a contarte algo que sucede con una frecuencia que debería alarmarnos. Llega un trabajador a las oficinas del IMSS. Tiene 62 años. Estuvo 28 años cotizando. Tuvo un periodo de desempleo de 6 años en el que no cotizó, pero no se preocupó demasiado porque pensaba que ya tenía suficiente historia laboral. Y ahora llega dispuesto a tramitar su modalidad 40 para mejorar un poco más su pensión. El asesor revisa su historial y con una calma que a veces duele, le dice: lo siento, ya no puede acceder a la modalidad 40. ¿Por qué? Porque pasaron más de 5 años desde su última baja del régimen obligatorio. Ese trabajador se va a ir con una pensión significativamente más baja de la que hubiera podido tener, sin posibilidad de corrección, sin vuelta atrás. Esto no es un caso inventado. Es una situación real que se repite en distintas oficinas del país. Y la razón principal por la que sucede es la desinformación. La gente no sabe que ese reloj de 5 años está corriendo. No sabe que hay una ventana de tiempo y que cuando esa ventana se cierra para siempre. El otro error común, igual de costoso, aunque de manera diferente, es inscribirse en la modalidad 40 con un salario base demasiado bajo. Porque el cálculo de tu pensión final va a depender directamente de ese número que registraste, y si lo registraste bajo para pagar menos cuota mensual, al final tu pensión va a ser baja también. El corto plazo te ahorra un poco, el largo plazo te cuesta mucho. ¿Cuál es el salario base óptimo para registrar en la modalidad 40? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta única para todos. Depende de tu edad, de cuántos años te faltan para jubilarte, de tu capacidad de pago mensual y de cuántas semanas te faltan para llegar al mínimo requerido. Es una ecuación personal y lo ideal es hacerla con un asesor o con una calculadora especializada antes de firmar cualquier documento. Lo que sí podemos decir de forma general es esto: registrar el salario más alto posible dentro del límite que fija el IMSS casi siempre produce mejores resultados en el largo plazo, siempre que puedas sostener ese pago mensual de manera constante y sin interrupciones. Porque hay otro detalle que muchos no conocen. Si dejas de pagar las cuotas de la modalidad 40, aunque sea un solo mes, puedes perder la continuidad y quedar fuera del esquema. No es un sistema que perdone ausencias con facilidad. Hablemos ahora de lo concreto, de lo que va a pasar en mayo del 2026 en términos reales, en términos de dinero que llega o no llega. Para los pensionados de la Ley 73 que califican para la ayuda asistencial por soledad, el 15% ya debería estar reflejado en su pensión desde el momento en que tramitaron su retiro y el sistema detectó que no tienen dependientes registrados. No es un aumento nuevo que llega en mayo como si fuera un bono extra. Es un componente que ya forma parte del cálculo de sus pensiones. Lo que el comunicado del IMSS está confirmando es que ese mecanismo sigue vigente, que no ha sido eliminado y que se mantiene como parte de los derechos de los pensionados que cumplen las condiciones. Ahora bien, si eres un pensionado que cree que debería estar recibiendo ese 15%, pero no lo estás viendo reflejado en tu pago mensual, eso merece una revisión. Puede haber varias razones. Un beneficiario registrado que ya no depende de ti, pero que sigue en el sistema, un error en tu expediente o simplemente que no se cumplió el mínimo de semanas cotizadas requerido. En ese caso, el camino es ir directamente a la subdelegación del IMSS, que te corresponde según tu código postal, llevar tu número de seguridad social, una identificación oficial vigente y solicitar una revisión de tu expediente pensional. Puedes pedir que te expliquen exactamente qué factores se tomaron en cuenta para el cálculo de tu pensión actual. Y si estás en proceso de tramitar tu pensión y todavía no la has recibido, este es el momento de preguntar, antes de firmar nada, si calificas o no para la ayuda asistencial por soledad. Preguntar antes cuesta tiempo. No preguntar antes puede costar dinero durante el resto de tu vida. Para los que están pensando en la modalidad 40,
El panorama de mayo también tiene implicaciones prácticas directas. Las cuotas del 14.438% ya están vigentes. Si estás inscrito o planeas inscribirte, ese es el número que debes usar para calcular cuánto pagarás mensualmente y si ese monto es sostenible para tu economía actual. La clave está en hacer el ejercicio de proyección completo. ¿Cuántas semanas llevas? ¿Cuántas te faltan? ¿Cuánto vas a pagar por mes? ¿Y cuánto vas a recibir al final? Ese ejercicio no se puede hacer a ojo. Necesita números reales. Te prometí que antes de terminar te iba a decir cómo revisar tu historial de semanas cotizadas. Y aquí está. El proceso es más sencillo de lo que muchos creen y no necesitas ir a ninguna oficina para hacerlo. El primer paso es entrar al portal oficial del IMSS. La dirección es imss.gov.mx. Una vez dentro, busca la sección de servicios en línea. Ahí encontrarás la opción para consultar tu número de semanas cotizadas, usando tu número de seguridad social. Si ya tienes una cuenta en el portal, el proceso es directo. Si no tienes una, necesitarás registrarte con tu número de seguridad social, tu CURP y algunos datos personales básicos. El registro toma aproximadamente 10 minutos. Una vez dentro, el sistema te va a mostrar un resumen de tu historial laboral, los periodos de cotización, los empleadores que te registraron y el total de semanas acumuladas hasta la fecha de tu consulta. Con ese número en mano, puedes hacer el cálculo básico. Si tienes 500 o más semanas, estás en el umbral mínimo para tramitar tu pensión bajo la Ley 73. Si estás por debajo de ese número y todavía estás en edad de trabajar o de usar la modalidad 40, ya sabes exactamente cuántas semanas te faltan y cuánto tiempo más necesitas cotizar. Y si tienes dudas sobre lo que ves en el sistema, el IMSS tiene un servicio de orientación telefónica. El número es el 890 cuentas del IMSS. Allí pueden orientarte sobre tu situación específica sin que tengas que desplazarte. El conocimiento es poder. Pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. El siguiente paso después de este video es revisar esos datos. Hoy, no la próxima semana. Hoy. ¿Recuerdas a don Ernesto? El que estaba sentado frente a su mesa de cocina con el café frío y los 3 papeles. El de la Ley 73, que tramitó su pensión por vejez hace 4 años. El que no tiene esposa registrada, no tiene hijos dependientes y sus padres ya fallecieron. El que cotizó 32 años y acumuló más de 1,600 semanas en el sistema. Hoy, al terminar este video, don Ernesto ya tiene la respuesta que necesitaba. Y la respuesta es sí. Sí, él califica. El 15% está en su pensión, o debería estar. Si no lo está viendo reflejado de manera correcta, ahora sabe exactamente a dónde ir y qué preguntar. Porque ese es el verdadero problema que este video quiso resolver desde el principio, no la falta de noticias. Hay muchas noticias. El problema real es la falta de explicación. La falta de alguien que le diga a don Ernesto en su idioma, con su paciencia, sin prisa y sin tecnicismos, esto es lo que dice el comunicado, así funciona, y esto es lo que significa para ti. Eso es lo que intentamos hacer aquí cada semana. Si este video te fue útil, si aprendiste algo que no sabías, o si finalmente entendiste algo que llevabas tiempo queriendo entender, te pedimos que lo compartas. Compártelo con ese familiar que está próximo a jubilarse, con ese amigo que lleva meses preguntándose si la modalidad 40 le conviene, con esa persona que sigue esperando que alguien le explique sus derechos de manera clara y honesta. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí publicamos regularmente información verificada sobre pensiones, derechos del Seguro Social y todo lo que los trabajadores y jubilados de México necesitan saber. Y déjanos en los comentarios tu pregunta, la pregunta que todavía no hemos respondido, la duda que quedó, el caso específico que no encaja en ninguno de los ejemplos que vimos hoy. Leemos todos los comentarios. Y los mejores, los más frecuentes, los más urgentes, son los que se convierten en el próximo video. Hasta la próxima.
y que el siguiente depósito sea siempre un poco mejor que el anterior.